Muy buenas noches, Hilanaka, Culiacanaka. Estamos una vez más para continuar con nuestro curso de Aymara, nuestro módulo de Aymara 2. Para ello, Hilatanaka, Culiacanaka, pues vamos a empezar orando, como siempre lo hacemos. Entonces, los invito a todos ustedes a inclinar nuestros rostros. Alaj Pachankirauki, Nanaka Humarua, Charmaja, Achiktasipsma, Huasquitata, Kunateja, Nanaka Humaruma, Maisiña Munapsma, Akayate qawinaq sumyatiq t'añataki tatito. Makia nanakaro, nairaqataru irpasipqetaqa. Makia nanakaru yukuyapt'asipqetasa, yanapt'asipqetasa. Kamaw nanaka akanakqa humaru, p'iqimaru nanakaqa uskut'apta. Señor amado, te damos las gracias por esta noche. Gracias, Dios mío, porque tú propicias estos momentos para aprender, Dios mío, para ampliar nuestros conocimientos. Sé propicio, Padre, en este tiempo para que nosotros, Señor, podamos aprender el idioma aymara y abre nuestro entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús iniciamos la clase, Señor. Amén. Bueno, Hilatanaka Culiacanaka, vamos a iniciar entonces conjugando, vamos a continuar, ¿no? Conjugando los verbos en aymara. Para ello, Hilatanaka Culiacanaka, vamos a recordar la definición de la conjugación verbal. Como ustedes se acordarán, la conjugación verbal o flexión verbal es el conjunto de las formas de un verbo, según las categorías de persona, número, tiempo, aspecto, modo, voz, etc. Bueno, vamos a empezar también revisando algunos verbos en aymara. La anterior habíamos visto otros verbos, ¿no? Ahora veamos estos otros. A ver, tenemos parlaña, hablar, qelqaña, escribir, ullaña, leer, t'ijuña, correr, hamoqaña, pintar, dibujar, arnaqaña, gritar. Ahí tienen cada uno de los verbos. De igual manera, veamos también la segmentación de un verbo. A ver, en este caso, hemos elegido el verbo manqaña, que quiere decir comer. Entonces nosotros la hemos segmentado, ¿no? Dividiéndolo así, de esta manera. Primero tenemos manq, luego tenemos a, y luego la terminación ña. Manq, ¿no? Raíz verbal. A, vocal temática. Lo que habíamos aclarado la anterior vez de la vocal temática es que esta vocal temática le asigna un significado a una raíz, ¿no? Ejemplo, manq, así solito, no tiene ningún significado. Manq, ¿no? Pero si yo le asigno esta vocal temática acá, manqa, ahí sí, ¿no? Ya tiene un significado y quiere decir comida. Y ahí le añado la ña más, ¿no? La ña, el marcador aymara, entonces manqaña, ¿no? Ya es un verbo, ¿no? Comer. De igual manera habíamos hablado sobre este sufijo, ¿no? Ña, el cual marca el infinitivo y equivale a las terminaciones ar, ir del castellano, ¿verdad? Comer, dormir, caminar, etc. Sigamos. También vamos a recordar Hilatanaka Culiacanaka el sufijo enfatizador. Y este sufijo, como se acordarán, recae generalmente en los pronombres, ¿no? Aquí tenemos el sufijo ja, ¿no? Y estamos esta vez, vamos a observar estos pronombres. Hiwasa, el pronombre de cuarta persona plural, ¿no? Y nanaka, ¿no? El pronombre que hace referencia al grupo de personas que están haciendo el uso de la palabra o los actores o los hacedores de una acción, ¿no? Los protagonistas.
Estos pronombres ya la hemos explicado en un anterior apartado. Sin embargo, si ustedes aún tuvieran dudas, por favor no duden en preguntar en cada uno de los contactos que nosotros tenemos. Ahí me pueden preguntar, ¿no? Yatichiri, no he entendido. Una vez más, por favor, podrías repetir. Entonces, con gusto yo lo voy a estar repitiendo. ¿Ya? Hilatanaka, Culiacanaka. Entonces, ustedes aún tienen dudas, por favor, pueden preguntar. ¿Ya? Aquí, ¿no? Como les decía, está con el enfatizador. Simplemente repite lo mismo, ¿no? Nosotros, nosotros, ¿no? Este simplemente da énfasis, ¿no? Da énfasis, recalca, especifica, ¿verdad? Hiwasaja, nanakaja, y tiene su elisión vocálica. Hiwasaja, nanakaja. Sufijo marcador de persona. También, a ver, vamos a revisar de igual forma los sufijos que marcan la persona, ¿no? Se pospone un verbo, como sabemos, ¿no? La ta de primera persona, la ta de segunda persona, la i de tercera persona y la tan de cuarta persona plural. Bueno, ahora sí empezamos a conjugar el verbo, los verbos, en este tiempo, que es Naira Hayapacha, tiempo remoto lejano, ¿no? Un tiempo pasado, ¿no? Un tiempo pasado, ¿no? Distante, ¿no? Un tiempo pasado distante, ¿no? Dice aquí, para conjugar un verbo en este tiempo, se quita al verbo la terminación ña, ¿ya? Entonces, en este caso nosotros podemos ver estos ejemplos con los verbos cancaña, cancaña. Vamos a brevemente corregir este verbo, cancaña, está con doble A. Cancaña. Y también el verbo ullaña, ¿no? Cancaña, ullaña, ¿no? Cancaña, ullaña. Cancaña quiere decir azar, ullaña quiere decir leer, ¿ya? Aquí tenemos el primer ejemplo, con este sufijo, la ya. Nayaj, cancayatua. ¿Qué está diciendo? Está diciendo yo hacé, ¿no? En el pasado, ¿no? Humaj cancayatawa, tú asaste. Hupaj ullanua, él o ella leyó. Hiwasaj ullayatanwa, nosotros leímos. Este pasado es un pasado testimonial, ¿no? Cuando usamos la ya. Es decir, que nos consta, ¿no? Que esa acción ocurrió en un tiempo determinado en el pasado, ¿no? Ahora vayamos a ver, Hilatanakuyakanaka, el verbo saraña. ¿Ya? Tenemos aquí el pronombre, tenemos la raíz verbal, incluyendo la vocal temática, tenemos el marcador de pasado testimonial, la ya, y en el caso de la tercera persona, la n, ¿ya? Y también aquí el marcador de persona, excepto en la tercera persona, ¿no? Y el afirmativo, por supuesto. Dice, Nayaj Sarayatua, yo fui. Humaj Sarayatawa, tú fuiste. Hupaj Saranua, él fue o ella fue. Hiwasaj Sarayatanua, nosotros fuimos. Con el plural, a ver. En el caso del plural es exactamente igual, con excepción de que nosotros incluimos entre la raíz verbal y el sufijo marcador del pasado testimonial, este sufijo que es pja, que marca el plural. Y aquí, como pueden ver, está marcado también, ¿no? Los sufijos enfatizadores. Entonces dice, nanakaj sarabhayadwa, nosotros fuimos.
humanakaj sarabhayatawa. Ustedes fueron. Hupanakaj sarabhanwa. Ellos fueron o ellas fueron. Hiwasanakaj sarabhayatanwa. Todos nosotros o nosotros simplemente fuimos, ¿no? Eso está diciendo, ¿no? ¿No? Para los hilatas cuyacas que tal vez no han revisado el material, ¿no? En el Aymara tendríamos tres nosotros, ¿verdad? Hiwasa, Nanaka, Hiwasanaka. Todo esto está explicado en uno de los videos, sin embargo, como les decía hace un momento, si tienen dudas, por favor planteen su duda cuando estemos en contacto, ¿ya? Hilatana Culiacanaka. Recuerden que los contactos que tenemos, videoconferencias, todo aquello es específicamente para tutoriales, ¿no? O sea, para que yo pues vaya resolviendo sus dudas, comentarios, etcétera. Bueno, ya habíamos dicho que en este caso, en los plurales, se quita la terminación ya, ¿no? Al igual que en los singulares también, ¿ya? Bueno, pasamos Hilatanaka Culiacanaka al tiempo futuro, Hutirpacha, tiempo futuro en afirmativo igual. Y vamos a de igual manera utilizar el verbo saraña, que es ir. Entonces aquí tenemos, fíjense, este es un poquito complicado ya, Hilatana Culiacanaka, pero para no hacernos tanto, ¿cómo se puede decir? Para no complicarnos tanto, pues nosotros podemos optar por esto. Por todo lo que está marcado en rojo, ustedes le incluyen, ¿ya? Por tanto, perdón, por tanto nosotros vamos a tomar en cuenta la raíz verbal junto con su vocal temática, ¿ya? Sara, saraña, ¿no ves? Sara. Es decir, que ustedes solo le van a quitar la ña, con excepción de la última, de Hiwasa, ¿ya? Ahí no le van a excluir nada, no le van a quitar nada. La mantienen el verbo tal como es, saraña, ¿no ve? ¿Ya? Con cualquier verbo funciona de esta manera, ¿ya? Veamos el primer ejemplo. Nayaj, Sarawa. Lo que está marcando en este caso el futuro es la diéresis, el alargamiento vocálico. La wa simplemente está enfatizando, ¿no? Nayaj Sarawa. Yo iré, dicen, ¿no? En futuro. Nayaj Sarawa. Humaj Saratawa, ¿no? De igual manera, ¿no? La diéresis está marcando el futuro, ¿no? Y la ta es el marcador de persona, ya sabemos, y la wa es el afirmativo, ¿no? Humaj saratawa, tú irás, ¿no? En futuro. Con tercera persona, a ver, veamos. Hupaj saraniwa. En este caso ya varía, ¿no? En este caso, por favor, como les digo, ¿no? Para no hacerlo muy complicado, niwa, pónganle ya cualquier verbo. Saraniwa. ¿No? Con cualquier verbo funciona así. Tú le quitas simplemente la ña, ya, cualquier verbo, y la aumentas niwa. Está diciendo, él irá o ella irá, ya, en futuro. Y por último, hiwasaj, sarañaniwa, ya. En el caso del plural, de la cuarta persona, pues aquí se mantiene el verbo tal como está, se añade el alargamiento vocálico y luego niwa, ¿ya? Hiwasaj, saraña niwa. Nosotros iremos, ¿ya? Aquí tenemos otro ejemplo con el verbo pawaña, ¿no? Esparcir. Nayaj pawawa. Nayaj pawawa, ¿no? Como les había dicho, la diéresis está marcando el futuro, ¿no? Este wa es el afirmativo. Pawawa. De igual manera tenemos el mismo verbo con segunda persona. Humaj pawatawa. Pawatawa. Y en este caso de igual manera, ¿no? La diéresis, es decir, el alargamiento vocálico está expresando el futuro. La ta está indicando la persona y la wa, ¿no? El afirmativo, ¿no?
Humaj pawatawa, tú esparcirás. Hupaj pawaniwa, ¿no? De igual manera, ¿no? Niwa, ¿ya? Niwa, pawaniwa, ¿no? Él esparcirá o ella esparcirá. Hiwasaj pawañaniwa, nosotros esparciremos, ¿no? Hiwasaj pawañaniwa, ¿ya? De igual manera que aquí, ¿ya? Que la diéresis está marcando futuro y luego la aumentas niwa, perdón. Y el verbo lo mantienes tal como está, ¿no? Sin quitarle nada, ¿no? Pawaña, ¿no? Pawaña. Simplemente a la última vocal le añadimos la diéresis o alargamiento vocálico, al igual que lo hicimos en el verbo saraña. Muy bien, pasamos Hilatana Culiacanaka y introducimos brevemente el imperativo, Hachat Arsuña, ¿no? El imperativo, son como mandatos, como sabemos, ¿no? Bueno, vamos a utilizar en la próxima el verbo saraña, ¿ya? El verbo saraña, pero esta vez simplemente, introduzcamos con estos verbos que tienen ustedes acá abajo. ¿Qué dice? En este caso se le quita la terminación ña, ¿ya? Al verbo, ya cuando estamos en infinitivo. Entonces, por ejemplo, decimos, ya te caña, ¿no ve qué es el verbo? Ya te caña, aprender, ya te caña. Entonces, la aumentamos la terminación ma, ¿ya? Y con elisión vocálica, ¿ya? Es decir, que de la ma, ¿no? MA, la A desaparece, ¿ya? Solo va a quedar la M, ¿ya? Yatekam, aprende o aprenda, ¿no? Suitam, espera. Uyam, lea, ¿no? Y así podemos ir haciendo varios imperativos, ¿no? Podemos utilizar incluso el verbo saraña, ¿no? Entonces, como dice, ¿no? La regla, le quitamos la ña, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Saram. Sería ve, ¿no? Ve, vaya, ¿no? De esa manera, como mandato, ¿no? Entonces, de esa manera se construye el imperativo. El siguiente clase nos toca igual el imperativo, lo vamos a hacer en forma negativa también y en plural, ¿ya? Hilatanak Culiacanaka. Entonces, hasta ahí quedamos, ¿ya? Hilatanak Culiacanaka. Ustedes vayan revisando este material y las preguntas siempre no son bienvenidas para aclararlas. Entonces, la vamos a estar haciendo también. De igual manera, como la anterior vez, pues vamos a seguir, ¿no? Con una de las palabras más largas del mundo, ¿no? ¿No? Sería bueno que nos comuniquemos entre todos, ¿no? ¿No? Tenemos aquí esta palabra. Bueno, para terminar, Hilatanaka Kuyakanaka, pues vamos a estar orando también. Así que les invito a inclinar sus rostros y agradezcamos por este tiempo. Padre amado, te damos las gracias por este tiempo, te damos las gracias por este espacio, por todo lo que tú nos bendices, Señor. Gracias, Señor, porque gracias a ti, Señor, tenemos esta oportunidad de prepararnos, Dios mío, obra, Padre amado, para alcanzar a las comunidades, Dios mío, a la ciudad misma, Dios mío, para los aymara hablantes, Padre amado, ya que hay mucha necesidad, Señor. Gracias, Señor, por propiciar este tiempo, Dios mío, y en el nombre de Jesús, Señor, te entregamos, Padre, nuestras vidas, y estaremos también el día de mañana aprendiendo más de este idioma. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.